Créame que el que medita primero en la palabra y el que se siente tocado por ella es uno, el que pasa aquí al frente. Porque Dios es preciso y siempre va a enviar el mensaje en el momento adecuado, en el momento que cada uno de nosotros lo necesitamos. Amén. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué que el Señor quiere que yo hable de esto? ¿Por qué el Señor me está diciendo esto? Porque el Señor nos conoce a nosotros, lo conoce a usted, me conoce a mí. Y nosotros no sabemos guiarnos a nosotros mismos, tenemos que ser guiados por nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien permite que sea el Espíritu el que more en cada uno de nosotros, para que Él sea el que nos dé el toque final de lo que nosotros debemos hacer o vivir, ¿verdad? Y en esta ocasión, hermanos, no sin antes, les voy a pedir que me ayuden a orar. Yo sé que el hermano Saúl ya oró también, pero quiero agradecerle a Dios y quiero pedirle también a Dios, ¿verdad? Así que vamos a orarle a Dios. Padre eterno, te doy gracias, mi Dios, primeramente, Padre, por la vida. Te doy gracias, mi Dios, por tu asistencia, mi Dios. Padre, porque sin ti, mi Dios, nada somos, Padre. Cuando meditamos en tu palabra, mi Dios, y nos damos cuenta, Padre, cuán necesitados somos de tu presencia, mi Dios. Padre, no podemos quedarnos callados, mi Dios. No podemos quedar sin decirnos, mi Dios, lo grande y maravilloso, mi Dios, y misericordioso que eres, Padre eterno. Señor, gracias, Padre eterno, por ser como eres, mi Dios. Padre bendito, mi Dios, hoy te entonábamos estas alabanzas, mi Dios, diciéndote, mi Dios, Padre, que te alabamos, mi Dios, Padre, y te glorificaremos, mi Dios, Padre eterno. Eso solo lo podemos decir, mi Dios, cuando hemos entendido, Señor, lo que tú significas en nuestras vidas, Señor. Padre, quédate pues con nosotros, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios. Quédate, Padre, danos palabra, como decía nuestro hermano, Señor, y que sea tu Espíritu, Padre, obrando en este momento. En nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Amen. Y como estaba diciendo, fíjese que cuando cantamos esa alabanza, usted sabe que cantando esa alabanza lo que estamos haciendo es haciendo un compromiso, pidiéndole, dándole, dice, estamos confesando, dice, Jesús, mi fiel amigo. Y luego, ¿qué estamos haciendo? Le estamos dando la entrada al Señor y le dice, quédate conmigo. ¿Por qué? Porque no nos queremos quedar atrás. No queremos volver atrás. No queremos volver atrás porque ya entendimos una cosa, que no podemos vivir sin Jesús. Amén. Porque vivir sin Jesús es muerte, es destrucción. Cuando estamos, y esto es lo bonito de esto, mire, que solamente el Espíritu, solamente a través de Jesús y a través del Espíritu nosotros podemos dar cuenta no solamente de la necesidad que tenemos de Dios, sino que al mismo tiempo nos damos cuenta cuando estamos actuando mal delante de Dios. Pero cuando la relación con Dios es pobre, ¿qué sucede? Somos prestos a hacer daño, ¿verdad? O a ser partícipes de el daño que a veces Satanás quiere causar, no solamente en nuestra vida, sino en la iglesia, en la comunión que hay, nos trata de quitar todas aquellas cosas bonitas que el Señor pone en nuestras vidas. Pero fíjense que el mensaje de Pablo en todas las cartas, Pablo le habló a los corintios, Pablo le habló a los romanos, Pablo le habló a los filipenses, y estuve yo meditando en lo que Pablo le dice a los efesios. Efesios, una iglesia muy dedicada. Pablo los llama incluso, los llama santos. Santos los llama Pablo. Y los llama fieles en Cristo Jesús. Y wow, nuestro hermano Saúl predicaba el sábado pasado que dice que nosotros somos la imagen de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Eso decía el hermano, ¿verdad que sí? Eso decía. Ya no se acuerda. Y decía yo, wow, ¿qué es lo que reflejamos nosotros entonces de aquel que nos ha dado vida? Le cantábamos ahorita que decíamos,
te alabaré, te glorificaré. ¿Y qué más decía el canto? Te glorificaré, te exaltaré, dice, Señor Jesús. ¿Cómo que dice? Sí, mi Jesús. Bueno. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te alabaré. O sea, no va a haber momento en nuestra vida que no vamos a vivir alabando a nuestro Dios. Fíjense que y una de las cosas que me hacía meditar en esto, hermanos, es que las iglesias necesitan hoy en día ser fortalecidas, ¿sí o no? Las iglesias hoy en día necesitan ser fortalecidas. ¿Por qué que Pablo expresó ¿por qué Pablo, estando preso en Roma, perdón? ¿Por qué Pablo preso en Roma escribe la iglesia de Éfeso? El propósito de Pablo era que la iglesia fuera fortalecida. A lo igual que nosotros hoy en día necesitamos ser fortalecidos. Yo les decía, él les llama santos y fieles en Cristo Jesús. Pablo en este momento no les está inculcando una mala conducta a los efesios, sino que les está incluso invitando a que prosigan todavía con la fidelidad hacia nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que Pablo está dejando en claro, y vamos a leer la cita está en Efesios 4, verso 1, 7. Disculpen que no pensé que había leído la lectura. A veces nos adelantamos, ¿verdad? Efesios capítulo 4, verso 1 al 7. Y me dicen a mí cuando lo tengan. Amén. Dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis, ¿qué dice? Llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros, ¿en qué dice? Solícitos en guardar, dice, la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos los cuales es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Fíjense que Pablo está dejando en claro que mientras estemos en esta tierra, el cristiano no debe estancarse. Debemos seguir hacia adelante con nuestra profesión o vocación, vamos a decirlo, que es lo que está mencionando el verso. Y fíjense que una de las cosas, y puedo preguntarles así, ¿cómo nosotros podemos seguir el ejemplo? ¿Cómo equiparnos o prepararnos a nosotros como iglesia? Nosotros somos cuando la palabra de Dios habla de la iglesia, ¿quiénes somos la iglesia? Todos los que hemos creído en Cristo Jesús, ¿verdad? Nosotros somos la iglesia. Veamos qué hermoso se ve cuando las cosas las vivimos o las hacemos según o conforme a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la carta de los Efesios, hermanos, continúa siendo una guía ejemplar de cómo judíos y gentiles que confiaban en Cristo para la salvación
estaban unidos en un cuerpo bajo Cristo Jesús como la cabeza, equipados por el Espíritu para resistir todo tipo de ataques. Yo les decía en el principio, o sea, este hombre preso en la cárcel se dirige a la iglesia de Éfeso no con un ataque, sino con aquella fuerza, con aquel deseo de que la iglesia siguiera hacia adelante y no se causaran daño los unos a los otros, sino que siguieran hacia adelante con el amor y también practicando que la paciencia, ¿verdad? La humildad y la paz. ¿Cómo podemos nosotros conseguir estas cualidades dentro de la iglesia? Ahora, Pablo veía a la iglesia de Éfeso como una iglesia ejemplar para las demás iglesias. Cuando pensamos en eso, de cómo Pablo veía la iglesia, pensemos nosotros cómo lo ve Cristo a nosotros como a la iglesia. ¿Qué nos hace falta? ¿O qué estamos nosotros practicando como la iglesia del Señor? Los versos están hablando de qué dice la vocación. Fíjense que primero está tocando de la... Yo pues, dice, preso en el Señor, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Cuando hablamos de... Póngase a pensar en la palabra vocación, su significado. Su significado, la vocación, dice, su significado ese es, la vocación es la inclinación a cualquier estado, carrera o profesión. El término proviene del latín, vocación, y se supone que la vocación concuerda con los gustos, los intereses y las actitudes de la persona. Vea eso. ¿Concuerda, dice, con qué? Con los gustos, los intereses y las actitudes de la persona. Si esto es así, el verso dice que la vocación con que fuisteis llamados, dice. La vocación también es considerada como un proceso que se desarrolla durante toda la vida, ya que se construye de forma permanente, implica descubrir quién soy, cómo soy y hacia dónde quiero ir. Implica descubrir quién soy, cómo soy, hacia dónde quiero ir. Yo les decía, nosotros tenemos la ayuda del Espíritu. ¿Verdad que sí? ¿O no siente usted que el Espíritu está en usted? Fíjese que el privilegio que hemos tenido es que cuando llegamos a los pies del Señor Jesús, ¿verdad? El Espíritu, nosotros venimos a ser, ¿qué dice? Templo y morada de ¿qué? Del Espíritu Santo. Eso quiere decir que desde que nosotros llegamos a los pies de Jesús, el Espíritu Santo toma el control de nuestras vidas. ¿Para qué? Para empezar a renovar nuestra vida, para empezar a enjuagar nuestro templo, este cuerpo. O sea que lo que yo era ya no soy, porque ahora el Espíritu de Dios vive en mí. Amén. Y es el que está obrando en mi vida. Amén. Por lo tanto, si habían cosas en mí que no deben estar, ¿verdad? Van a ir desapareciendo. Ahora, si no desaparecen, ¿qué es lo que está sucediendo? Que no está el Espíritu en nosotros. El Espíritu no está habitando. No está trabajando en nosotros. Primero porque no le estamos dando lugar al Espíritu para que haga su trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros todavía no hemos entendido de que le dimos nuestra vida a Cristo. Y que le dimos nuestra vida a Cristo para ser cambiados. Para ya no ser lo que éramos.
Y yo siempre medito en, hermanos, donde la palabra misma nos dice, y dice el Señor que si somos fríos, dice, o somos fríos, dice, o somos calientes, dice la palabra, ¿verdad? Porque si somos tibios, ¿qué sucede? Lo vomitará de su boca, dice. Por lo tanto, yo como hijo de Dios, tengo que entender una cosa, que me he entregado al Señor para ser una nueva criatura. Para yo poder reflejar lo que Cristo es. Porque ¿cómo yo voy a reflejar lo que Cristo es si no permito que el Espíritu esté trabajando en mí? Pues si yo no le muestro a mi prójimo, a mi hermano, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, las actitudes de Cristo, ¿cómo yo puedo decir que soy un hijo de Cristo? ¿Verdad que no puedo? O sea que son mis actos los que van a definir lo que yo soy. Fíjate, hay mucha gente, y yo no sé si, y estoy seguro que usted también lo ve, que andan en los carros, Dios me guía, ¿verdad? Pero, ¿cómo será la relación de estas personas con Dios? Y estoy seguro de que usted ha conocido personas que andan estos mensajes así en sus carros, pero cuando usted les escucha hablar, se da cuenta de que no es así. No es así. Aquí Pablo está hablando de la conducta que el cristiano debe tener. Cuando un joven termina la escuela secundaria, ya tiene un entendimiento de la importancia de estudiar una profesión y luego pone en práctica su profesión o su profesión, que es, se pone a ejercer su vocación, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Nosotros hemos sido llamados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los versos están diciendo, ¿cómo decían los versos? Dice, yo preso en el Señor, yo os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis, ¿qué dice? Llamados. ¿Con qué vocación fuimos llamados? ¿Qué cosas hizo el Señor cuando estuvo con nosotros, cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Qué cosas reflejó el Señor? ¿Cuál fue su conducta? El amor. ¿Verdad que como que nos deja cierta sensación de lo que nosotros no estamos haciendo, o de lo que estamos haciendo mal, o de lo que no concuerda con lo que el Señor Jesús hizo y con lo que yo estoy haciendo? Por lo tanto, yo necesito cambiar. Yo necesito empezar a ejercer las cosas que ejerció nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo en la tierra. Amén. A eso estamos llamados nosotros. Solícitos, dice, en guardar. Pero dice el verso 2, con toda humildad, dice, mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor. Fíjense, está hablando de tres, está hablando de cuántas cosas hay el verso 2. Primero dice la humildad, mansedumbre dice, y soportados dice, ¿con qué dice? Paciencia. Con paciencia. Y amor. Los unos a los otros. Fíjese que leyendo este verso como que automáticamente le toca el entendimiento y le dice, para ti no hay lugar que hayan entre ustedes malos
desacuerdo, ¿verdad que sí? Sino que a mí me llama a que le tenga paciencia a cada uno de ustedes. Y que ustedes, así mismo conmigo. Amén. No me está diciendo a mí que la tenga con ustedes y ustedes se queden así. Y el toma de hermano, ya el hermano la tiene conmigo, yo no necesito tenerla con él. No, es para mí, es para usted. ¿Verdad? Y lo mismo nos está diciendo con la mansedumbre. Lo mismo le está diciendo a Pablo. O sea, Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso, pero la palabra que está ahí es también para ¿quiénes? Nosotros, porque nosotros también somos parte de la iglesia de Cristo. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Amén. Dice, soportados, dice, y esto es lo difícil a veces, hermanos. Quizás sea fácil el que alguien venga a mí y tenga la paciencia conmigo. Quizás sea fácil el que alguien sea manso conmigo. Sí, es bonito que alguien venga y me soporte y me dé amor. Pero lo difícil es cuando llega el momento de aportar mi parte sobre el llamado que me está haciendo también a mí la palabra. Ahí es donde como que nos da, ¿cómo le llaman a esos ataques nerviosos? ¿Verdad que a veces no sabemos cómo responder? Porque como que en vez de salir lo que debiera salir de nosotros, ¿verdad? Que es la humildad, la mansedumbre, ¿verdad? El soportarnos y la paciencia y el amor. Salimos con el viejo hombre que supuestamente ya quedó ¿a dónde? Atrás. Quedó atrás. Tenemos que reaccionar, tenemos que actuar como nuevas criaturas que somos nosotros. Amén. Dice solícitos en guardar, dice la unidad del espíritu. Ahora, estos versos estos versos que estamos viendo, ¿verdad? Nos hacen ver la conducta de la iglesia. La iglesia somos nosotros, como les decía. El andar de nosotros, los creyentes. No un andar mundano, hermano, sino un andar donde podamos confesar nuestra vocación cristiana. Donde podamos confesar nuestro cristianismo. Fíjense que nuestros pensamientos, gustos, los intereses, actitudes deben concordar con las de aquel que nos llamó, que es Cristo Jesús. Amén. Hemos sido instruidos nosotros por la palabra, ¿sí o no? ¿Verdad que la conocemos, verdad? Conocemos, o sea, hay tantas cosas que a veces nosotros las pasamos por alto, pero no es porque no las conozcamos, sino porque a veces nos olvidamos de lo que el Señor ha hecho por nosotros y que nosotros estamos viviendo nuestra salvación. Y por lo tanto, como estamos viviendo nuestra salvación, debemos de actuar y vivir de acuerdo a lo que hemos recibido del Señor. La epístola de Pablo hace énfasis en recaer en la conducta que debe resultar de la comprensión de la doctrina y enseñanza. Observe que aquí la vida del cristiano no se compara con correr, permanecer firme, sino con caminar, dice la palabra, andéis, dice, como es digno
La vida del creyente debe corresponder con la excelencia del llamado de nuestro Señor Jesucristo. Con toda humildad y mansedumbre. Pablo está pidiendo que anden con toda humildad, dice. Y yo les decía, ¿cómo Pablo se puso a meditar en esto, sabiendo que esta iglesia era una iglesia que estaba tratando lo máximo delante de Dios? Ahora, lo que Pablo está queriendo transmitir aquí es la importancia de no estancarse, sino seguir buscando la fortaleza de nuestro Dios. Seguir buscando la fortaleza de nuestro Dios. Fíjense que todos tenemos idea y voy a concentrarme un poco más en lo que es la vocación. Dice, todos tenemos alguna idea de lo que significa ser, y aquí va con lo humilde, todos tenemos alguna idea, dice, de lo que significa ser humildes. Sin embargo, hay personas que tienen la idea errónea sobre lo que significa ser humilde. ¿Sucede eso en las iglesias? ¿Verdad que sí? Hay gente que, ¿verdad que sí? Ya vemos unos que tenemos la idea errónea, de el significado de ser humilde. Hermano, no me lo tome como un regaño. Simplemente la palabra está hablando de cómo nosotros debemos actuar y qué cosas nosotros debemos estar practicando como hijos de Dios. Amén. Amén. Dice, ser humilde no es lo mismo que ser humillado, no, ni dejar que nos humillen. ¿Verdad que así se piensa a veces, verdad? Ser humillado no, es hacerlo algo. Ser humilde, dice, no es hacer algo y dejar que otro se lleve el reconocimiento. Como que no concuerda mucho, ¿va? Con lo que estamos acostumbrados nosotros a vivir prácticamente, hermanos, en la vida secular. Esto es un pensamiento equivocado. Nosotros tenemos el problema que no le queremos dejar las cosas a Dios. ¿Verdad que sí? Cuando hacemos algo con nuestra mano izquierda, ¿qué debemos hacer? Con de la derecha. Y cuando hacemos algo con la derecha, ¿qué debemos hacer? Que no lo sepa, ¿qué dice? ¿Cómo es que dice la Biblia? ¿Verdad que sí? Que tu izquierda no sepa lo que hizo tu derecha. ¿Verdad? No. O sea, que eso no es ser humilde. Ser humilde es cuando alguien viene y que lo quiso humillar, déjeselo a Dios. Déjeselo a Dios. Cuando alguien vino y habló de usted, déjeselo a Dios. Ya no es problema suyo. Que se entienda que es con Dios. Cuando usted ve a alguien haciendo cosas que no van con lo que el Señor nos ha dejado a nosotros, no se preocupe, déjeselo a Dios. Déjeselo a Dios. Porque, le voy a decir por qué. Fíjense, cuando el Señor fue humillado, se dirigió al Padre. ¿Verdad que sí? Se dirigió al Padre. Vea Lucas 23, 33 y 34. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? Dice, cuando llegaron al lugar llamado, dice que la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando, ¿qué dice? Suertes. ¿Qué crees que hubiera hecho el Señor si el Señor hubiera accionado
con su poder, vamos a decirlo así. Con un poquito de su poder, vamos a decirlo así. ¿Tú crees que el Señor se hubiera defendido? ¿Hacían burla del Señor, sí o no? ¿Se burlaron de él también? ¿Qué hubiera pasado? ¿Se hubiera podido defender el Señor cuando le dijeron, defiéndete a ti mismo? ¿Se hubiera podido defender? Sí, hubiera podido. Pero eso es lo que hay que entender. Él se hubiera podido defender, ¿verdad? Pero él había entendido de que él había venido a ¿qué? A cumplir una misión que le había dado el Padre. ¿Por qué no hubiera vencido la muerte que le hubiera defendido? Hubiera vencido la muerte, pero ante los ojos de ellos, él con su poder no se hubiera dejado humillar. Sí. Pero la obediencia al Padre lo hizo que Amén. se humillara y se humillara hasta dónde, dice. Hasta la muerte. Hasta los sumos, dice, hasta la muerte. Hermano, ¿quién es usted? ¿Quién soy yo? Para que a veces agarremos actitudes para hacernos daño los unos a los otros. Si estamos llamados a vivir en amor, en armonía, en paz, ¿verdad? Eso es lo que nosotros debemos estar practicando. Nuestra conducta debe ser como la de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Como la de nuestro Señor Jesucristo. Ser mansos y humildes. En Romanos 12:3 dice, miren, Pablo otra vez, a los romanos, miren, dice Pablo en capítulo 12, verso 3, Pablo a los romanos dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo, de sí, que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, dices. Hermano, fuera de Cristo, todo lo que esté por debajo o por encima de ti es puro orgullo, ¿sí o no? Y el orgullo es el que no nos deja a nosotros a veces responder como hijos de Dios. Y dejamos o le damos lugar a las cosas malas que ejerzan sobre nuestra vida y comenzamos a hacernos daño primeramente nosotros y después a nuestro hermano. El consejo sería, hermano, para todos nosotros, de que tengamos una buena conducta como hijos de Dios y que nos miremos los unos a los otros como el cuerpo de Cristo que somos. Dice que Él es Él es la cabeza, ¿verdad? Todos los que estamos aquí somos miembros de ese cuerpo. Puede ser que usted sea los ojos, puede ser que usted sea la nariz, puede ser que usted sea los pies. Hermano mío, somos el cuerpo de Cristo. Amén. Por lo tanto, debemos mostrarnos ese amor, esa unidad. Tenemos que tener esa paciencia, ¿verdad? Estas fueron las actitudes que demostró Jesús, mire, cuando estuvo en la tierra. Qué tan grande es el impacto que hace esto en tu vida, en mi vida. Dice Filipenses lo siguiente, Filipenses capítulo 2, versos 5-8. Amén. Dice verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
una cosa nomás nos toca a nosotros hacer: despojarnos de nosotros mismos y dejemos que el Espíritu more en nosotros. Amén. Y Él pueda darnos la unidad que la palabra nos demanda. Amén. Palabras. Una carta de Pablo a los Efesios, y Pablo transmitiéndoles prácticamente el sentir de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le escribía a todas las iglesias, y con todas las iglesias el mensaje de Pablo era tratando de solucionar los problemas, tratando de hacerlos vivir en amor, en armonía, ¿verdad? El llamado para nosotros es el mismo: que tengamos una conducta adecuada dentro y fuera de la iglesia, como hijos de Dios. El canto lo decía: te alabaré, te glorificaré, ¿verdad? ¿Cómo vas a glorificar a Dios? Haciendo, correspondiendo o actuando con tu propia forma de ser, o actuando con la forma que Cristo quiere que tú actúes. Si somos seguidores de Cristo, tenemos que vivir haciendo las cosas que Él hizo, ¿verdad? Practicando las cosas que Él hizo, hermano mío. Y voy a quedar aquí con esto, miren. Dice al final, dice en Corintios 12:7, dice: pero a cada uno le es dada, dice, la manifestación del Espíritu. ¿Para qué dice? Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, dice. Hermanos, lo único que te puedo decir es: no te duermas, fortalécete con el Espíritu para que podamos desempeñar nuestra vocación juntos en amor. Amén. Yo creo que no hay padre que no se sienta mal de ver a su hijo caminando de una forma no muy adecuada. ¿Verdad que no hay padre que se sienta mal? O sea, no hay padre que no se sienta mal porque le está tocando, le está sintiendo que su hijo anda viviendo de una forma no adecuada. El Padre así es con nosotros. Él nos ha rescatado a nosotros del pecado, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, cuando nosotros vivimos de una forma no adecuada, cuando no mostramos nuestra conducta de cristianos, el Señor nos ve. De igual manera, el sentir de Dios es de igual manera con nosotros. El Señor se siente que sus hijos no respondan como deberíamos responder ante las demandas de Él. Hermano, lo único que te puedo decir es que nos fortalezcamos en el Señor. Lo que cantamos hay que vivirlo. Lo que leemos hay que vivirlo. Porque somos seguidores de Cristo Jesús. Y Él vino y fue ejemplo para cada